vamos a calcular momentos de segundo orden de un triángulo isósceles. Vamos a ver qué cosas diferentes hay que tener en cuenta. Entonces, momentos de segundo orden, vamos a hallar jx, jz y jxz de este triángulo isósceles, que tiene una base de 6 centímetros, una altura de 9 centímetros. Y bueno, hemos encontrado el baricentro G, que está sobre el eje de simetría, que sería ZG, porque ahí va a estar seguramente el baricentro si hay un eje de simetría. Y el eje baricéntrico XG está a 1/3 de la altura, o sea, a 3 centímetros del eje X. Entonces ya tenemos visualizado y encontrado el baricentro G, que está en las coordenadas 3, 3. Bien, vamos a hallar entonces Jx y Jz. Para eso nos basamos en el teorema de Steiner. Conociendo el momento de inercia respecto a los ejes baricéntricos, aplicamos la fórmula de Steiner simplificada, porque justamente los que conocemos son los ejes baricéntricos, los momentos de los ejes baricéntricos. Entonces solamente nos resta sumar f más d al cuadrado, o sea, el área de la superficie por una distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La que hay entre el eje XG y el eje X. O sea, entre el eje XG y el eje X hay una distancia de 3 centímetros. Bien, empezamos. A Jx es igual entonces, como dijimos antes, por Steiner, a Jxg más f por una distancia 1 al cuadrado, porque después usé otro subíndice 2 en otra distancia. Jxg sabemos que es base por altura al cubo sobre 36. Y podemos aplicar esa fórmula porque con respecto al eje X, este triángulo tiene un lado paralelo al eje X. Al eje X, que sería justamente la base, que es coincidente con el eje X. Entonces podemos aplicar la fórmula de esta. Esa base es paralela al eje X, igualmente al eje XG, obviamente, porque eso es lo que lo dice el teorema de Steiner. Conociendo un momento de inercia respecto de un eje, podemos averiguar el de cualquier otro que sea paralelo a ese eje, sumando ese término de f más d al cuadrado, siendo la fórmula reducida, ¿no? Porque si el que conocemos no es eje baricéntrico, esta no es la fórmula, le falta el tercer término. Bien, entonces acá podemos usar esta fórmula, entonces queda que es base por altura al cubo sobre 36, más el área f, que es base por altura sobre 2, por la distancia 1 al cuadrado. Y la distancia 1 es h sobre 3. h sobre 3. 9 sobre 3, 3. Entonces, Jx es igual a la base 6 por la altura 9 al cubo sobre 36, más el área, que es 6 por 9 sobre 2, por 3 al cuadrado, que es la d1, o sea, h sobre 3 al cuadrado. Nos da que el primer término es 121,5 centímetros a la cuarta, el segundo es 243 centímetros a la cuarta, Jx entonces 364,5 centímetros a la cuarta. Bien, hasta ahí ningún problema. Vamos a el punto B, que es hallar Jz. Jz sería Jzg, aplicando Steiner, más f por d al cuadrado. Acá puse d2 al cuadrado para decir que es otra distancia. Pero no puedo aplicar la fórmula de Jzg b por h al cubo sobre 36. Porque este triángulo isósceles no tiene ningún lado paralelo al eje z ni al eje zg. Entonces lo que tengo que hacer, como no puedo aplicar esa fórmula, es dividir al triángulo al medio. Lo divido en dos. Me queda un triángulo isósceles, pero partido al medio. O sea, dos triángulos rectángulos. Donde entonces lo voy a calcular al JZ como JZ del triángulo 1 más JZ del triángulo 2. O sea, el de la izquierda y el de la derecha. El triángulo 1 tiene, es de 3 por 9 sobre 2 el área, y el triángulo 2 también, 3 por 9 sobre 2. Y hallé el baricentro de cada uno, que estaría a 1/3 de la altura, sería en este caso, para hallar JZ la altura sería 3 y la base 9.
Entonces, un tercio de un cateto y un tercio del otro cateto, ahí está G1 y también G2. Bueno, entonces, JZ del triángulo de la izquierda, el 1, es, entonces ahí sí puedo aplicar la fórmula. 6 por 3 al cubo sobre 36. Base por altura al cubo sobre 36. Recuerden que cuando calculo con respecto al otro eje vertical, la base es el lado vertical. Más el área, sigue igual, 6 por 3. No, no sigue igual, es la mitad. 6 por 3 sobre 2. 6 por 3 sobre 2 es el área de cada uno. Ahora son más chiquitos. Y la distancia sería del eje XG1 al ZG1 al eje ZG, al eje Z. ¿Ven? La distancia del eje ZG1 al Z, que es 2. Por lo tanto acá puse 2 al cuadrado la distancia. Hacemos la cuenta, el primer término 4,5, el segundo 36. JZ del triángulo izquierdo, el 1 es 40,5. Y ahora hago lo mismo con el triángulo de la derecha. Sería, la primera parte es la misma porque las dimensiones, la base es la misma y la altura también vale 3 porque justamente lo corté al medio, al triángulo. 6 por 3 al cubo sobre 36. El área también, justamente 6 por 3 sobre 2. Pero la distancia cambia, ahora es 4 al cuadrado. ¿Por qué? Y porque la distancia de G2, de ZG2 a Z, ahora es 4. ¿Ven? La distancia de ZG2 a Z ahora es 4. Entonces, acá pongo 4 al cuadrado. El primer término me vuelve a dar 4,5, el segundo me va a dar grande, porque lo único que cambió, fíjense, que es la distancia. Me da 148,5 centímetros a la cuarta. Entonces, JZ es la suma de los dos. 189 centímetros a la cuarta. Listo, ahí tengo JZ. Y lo tercero que me pedían era JXZ, o sea, el momento centrífugo. Los anteriores eran momentos de inercia. Este es momento centrífugo. JZG, JXZ. O sea, con respecto a dos ejes. Por eso centrífugo. ¿Y cómo lo calculo? También con Steiner. Conociendo el JXGZG, le sumo F por... Y acá no sería D al cuadrado, porque ahora tenemos dos distancias porque hay dos ejes. La distancia a un eje y la distancia a otro eje. Entonces JXG vale primero 0 porque JXGZG vale 0. Porque el momento centrífugo de este triángulo, que ahora ya lo puedo considerar completo de vuelta, pero no hace falta que me fije en el dividido. ¿Por qué JXZ vale 0? Porque tiene un eje de simetría. Al tener un eje de simetría, ya el momento centrífugo vale 0. Entonces, el primer término directamente no lo escribo y me queda F por XG por ZG. F es el área, 27. ¿Por qué? Porque tiene 6 por 9 dividido 2. 3 por 3, XG, ZG, o sea, la distancia desde XG a X y la distancia de ZG a Z. Ambas son 3 centímetros. Por lo tanto, JXZ es igual a 27 por 3 por 3, 243 centímetros a la cuarta. Y acabamos de hallar los tres momentos de segundo orden que nos sirven mucho para poder dibujar la circunferencia de Mohr, que la veremos en otro video.